queridos hermanos, estamos en esta octava de Pascua. El evangelio de hoy es de San Lucas, capítulo 24, versículo del 13 al 35, llamado los discípulos de Emaús. Es un texto maravilloso en donde estos dos discípulos de Emaús van de regreso a su pueblo. Jerusalén en la Sagrada Escritura es considerado el lugar del encuentro con Dios, el lugar de la manifestación con Dios, el lugar donde uno puede estar unido a Dios. Sin embargo, después de que han visto que Jesús murió en la cruz, fue sepultado, pasó el sábado en donde no se podían dar tantos pasos, así que ahora que es domingo por la mañana, ellos ya están de regreso a Emaús. ¿Esto qué significa? Que están volviendo a lo de antes, como si nunca hubiesen conocido a Jesucristo. Y a pesar de que estos dos discípulos infieles ya están regresando a Emaús, es sorprendente que Jesús mismo se pone a caminar con ellos. Jesús se hace compañero de camino. ¿Estos dos discípulos merecían que Jesús se pusiera a caminar con ellos? Obviamente no, hermanos. Estos dos discípulos merecían que un rayo los parta. Sin embargo, Jesús se hace compañero de camino. Y cuando se acerca, nos dice el texto bíblico, que les pregunta, ¿de qué van conversando ustedes por el camino? Como si Jesús no lo supiera. Obviamente Jesús sabe todo lo que ha pasado con esos discípulos, el por qué ellos se sienten tan deprimidos. Sin embargo, les pregunta para que los discípulos saquen su veneno, para que los discípulos puedan desahogarse, que puedan decir qué es lo que los está quemando. Y precisamente por eso Jesús les hace esta pregunta, ¿verdad? Y cuando ellos ya empiezan a hablar y dicen que todo ese asunto de Jesús el Nazareno era un profeta poderoso, nosotros creíamos, sabíamos, tenía tanto poder, pero pues ya todo se acabó. Nuestras autoridades ya lo han crucificado y hace 3 días que está en el sepulcro. Jesús entonces les dice con palabras muy fuertes, pero qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para poder comprender lo que los profetas dijeron. Si esto ya estaba anunciado desde Moisés, ¿cómo es que no han comprendido? Y dice que Jesús con toda la paciencia les empezó a explicar la Escritura, desde Moisés, pasando por los salmos, los profetas, todos los pasajes de la Escritura que se referían a Jesús. Y después dice que estos discípulos, obviamente cuando van escuchando la palabra de Dios, estos dos discípulos sienten que arde su corazón en el pecho. Este ardor, este entusiasmo, este fuego interior, ya lo habían experimentado antes, cuando escuchaban la palabra de Dios. Y ahora nuevamente, ¿no? Sienten esas ganas de vivir, ese deseo de seguir siendo discípulos al ir escuchando lo que Jesús les va explicando. Y sorprende porque dice que al llegar al pueblo a donde se dirigían, Emaús estaba hacia esa desviación, y Jesús dice que hizo como quien quiere seguir adelante. ¿Por qué Jesús hizo como quien quiere seguir adelante? Si en realidad Él se puso en el camino para acompañar a estos dos discípulos. Él no va a ningún lado. Pero Jesús hizo como quien quiere seguir adelante para que de estos dos discípulos surja la oración más bella que puede existir. La oración, diría yo, más necesaria. Esa oración que todos nosotros, hermanos, debemos hacer diario. Esa oración que dice, quédate con nosotros. Señor, no podemos solos. Mira, apenas van 3 días y ya estamos de regreso a nuestro terrible Emaús. Señor, quédate con nosotros. Y dice aquí algo maravilloso. Dice, los discípulos, dice, se está haciendo de noche. En la Sagrada Escritura, cuando dice era de noche, es porque el poder del demonio está dominando. Por eso dice, cuando Judas entregó a nuestro Señor Jesús a los sumos sacerdotes, dice ahí San Juan, era de noche. O sea, el poder del enemigo, el demonio está reinando.
Y aquí los discípulos dicen, se está haciendo de noche. O sea, todavía no es de noche porque tú estás con nosotros. Pero quédate con nosotros porque se está haciendo de noche. El poder del mal, si tú te alejas, va a dominar. Y yo creo, hermanos, todos lo hemos experimentado. Si nosotros nos apartamos de Dios, obviamente el poder del enemigo va a triunfar. Si nosotros no podemos solos, necesitamos de la fuerza de Dios. Y dice aquí que Jesús entró. ¿Se merecía que Jesús entrara a su casa? No se merecía nada. Pero Jesús es misericordioso. Pero Jesús es todo amor. Y por eso entró. Y más aún, se puso a la mesa con ellos. Los discípulos ahí es donde lo reconocen al partir el pan. Queridos hermanos, si nosotros no reconocemos a Jesucristo al partir el pan, o sea, en la Sagrada Eucaristía, nunca lo vamos a reconocer. Si no tenemos la capacidad de reconocerlo ahí, en ese pequeño pedazo de pan, y postrarnos y adorarlo, y comulgarlo con una gran adoración. Hermanos, es ahí donde podemos realmente reconocer a Jesucristo vivo, resucitado y entre nosotros. Muchas bendiciones.